Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos queridos amigos, familia de Red Democrática en todo Costa Rica que nos sigue por la 89.1 frecuencia modulada y también a quienes nos van a estar siguiendo en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo de forma simultánea los contenidos que generamos acá en la producción para poder darle hasta ustedes criterios de fondo, objetivos de lo que está pasando en Costa Rica, de cómo podemos mejorar las circunstancias actuales para poder disfrutar de un país donde todos podamos vivir, no unos cuantos, todos de la mejor manera posible, con bienestar y no pase lo que ya estuve planteando en mis redes sociales personales, de que se aplique el plan AI, de hay que correr y resguardarse dentro o fuera del país de la mejor manera posible para poder asegurarle bienestar a los hijos del hogar, a la familia, a todos los miembros del hogar. Eso hay que evitarlo, pero hay que ser conscientes. Ya muchas familias lo están pensando porque el nivel de polarización, de agresión, de tensión, de toxicidad, de que no se sabe para dónde se va en el país en muchas áreas, y que lo que más abunda son pues peleas y broncas que no se comen más allá de lo que se dice y no se hace, pues está ocasionando serios problemas. Bien decía, y antes de darle el pase a nuestro invitado el día de hoy, el candidato presidencial Fernando Zamora, esa frase me caló. Hay quienes son famosos por lo que dicen, no por lo que hacen. Don Gustavo Araya, bienvenido, querido amigo, a este programa. Esta es tu casa, vos sabés, y gustoso de poder conversar en estos 50 minutos de lo que está pasando en Costa Rica y el mundo. Muchísimas gracias a vos, más bien, Jonathan. Un placer, como siempre, acompañarte y acompañar a toda la audiencia que nos sigue en este momento. Gustavo, las cosas en Costa Rica a nivel electoral, a nivel político, a nivel legislativo, a nivel del Ejecutivo, no están claras. Es como si tuviéramos una densa neblina que nos impide saber qué es lo que viene. Todos los días pasa algo y ya lo he dicho en otros programas, esto más bien parece la película traída a la realidad nacional de los Juegos del Hambre. Hay que ver quién queda vivo después de toda la ofensiva que se lanza para desacreditar y desvirtuar a la persona, ni siquiera a las ideas, a la persona que dice cualquier cosa que vaya contra el gobierno y viceversa, porque aquí las cosas, estamos cayendo en una suerte de barrial, de mejenga, de barrio, de las de antes, donde el barrial hace que cualquiera se lleve por delante a quien sea. Así es, Jonathan. Me permito utilizar una metáfora. Eh, Veamos esto, o les invito a ver este proceso electoral como si se tratara de digamos, de un sistema solar, ¿no? En donde acostumbradamente en Costa Rica teníamos varios partidos políticos girando todos en torno al proceso electoral. ¿Verdad? El Ujú. proceso electoral el que comandaba, el que tenía el mayor peso de atracción, el que ponía, digamos, por decirlo así, toda la fuerza gravitacional del país en torno al cual se movían los partidos políticos, pero era el proceso electoral como tal. Entonces, ve que las discusiones ahí eran sobre candidaturas, sobre programas de gobierno, sobre el desempeño de los partidos políticos en el pasado. Había una serie de factores que todos se evaluaban, pero siempre girando en torno al proceso electoral. Así es. En esta ocasión, en esta ocasión, en lugar de ser el proceso electoral el que tiene ese peso gravitacional relevante, es el gobierno. Entonces, todo está girando en torno al gobierno. A si el gobierno pone o no, o hizo o no, o
manipuló o no las denuncias contra Randall Zúñiga, de si el gobierno denuncia o no, denuncia y lo hace bien, denuncia y lo hace mal contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí. Si el gobierno denuncia o no, si cree en la beligerancia política o no, si es de Rodrigo Chávez que se está hablando o no, para inculpar o para denunciar un funcionario electoral. Entonces, si te das cuenta, es una carrera totalmente desequilibrada, porque entonces no importa realmente hoy o el peso relativo más relevante no lo tiene el proceso electoral, sino que lo tiene el gobierno. Y entonces, aquí lo que está sucediendo es que la institucionalidad, llámese ICE, INS, Caja, Recope, AIA, cualquiera otro, está en una suerte de dinámica que no le es natural, en donde también gravita en torno ya no a la posibilidad de cambio de agenda, sino en términos de la posibilidad de responder o no a la demanda que desde Zapote se realiza. Completamente distinto el juego electoral y entonces, por supuesto que esto, Jonathan, tiene varias, digamos, es una estrategia que tiene varios objetivos. El primero de ellos, evidentemente, mantener a Rodrigo Chávez como figura preponderante y no a Laura Fernández, que es la candidata. Pueden entrar todas las hipótesis que ustedes quieran, pero les reto a que veamos noticia por noticia en medios canallas y no canallas, quién tiene mayor cantidad de menciones. Lo reto a cualquiera de las personas que quieran, quién tiene mayor cantidad de menciones hoy, Laura Fernández o Rodrigo Chávez. Y entonces no tenés claridad de cuál es la candidatura real, porque están jugando los dos. Y evidentemente uno con peso institucional, con todo el poder a su favor, y otra que lo que hace es, digamos, gravitar también en torno a la figura de Rodrigo Chávez. Entonces, los objetivos aquí son más que claros. Podemos estar de acuerdo o no, no estoy diciendo que sea bueno o no, no estoy calificándolo, simplemente estoy diciendo los objetivos Lo que pasa. claros a nivel político, vos sos un experto en ello, podés decir, ok, el objetivo número uno es quitarle el peso relativo que tiene la candidatura, porque la candidatura no resuelve la posibilidad de que el chavismo se renueve en el poder. Dos, darle peso a la figura de Pilar Cisneros, porque la figura de Pilar Cisneros funciona en este momento como una gerente de campaña, digamos que una especie de gerencia de campaña slash candidatura 2, porque entonces depende si es habla ella o la candidata, pero hablan las dos. Entonces uno no sabe si doña Pilar es diputada o una vocera de partido de Pueblo Soberano. Y tres, es mantener ocupada a la población costarricense. No estoy diciendo de nuevo que esto sea ni bueno, ni malo, ni bonito, ni feo. Eso cada quien lo calificará allá según sus propias reglas, pero claramente lo que hay es una intención de que no se disputan programas de gobierno, no se disputan los problemas nacionales, entre esos la inseguridad, el desastre en educación, el desastre en salud, el desastre en vivienda, el desastre en infraestructura, el desastre en ambiente y demás, para hablar sobre temas que son absoluta y totalmente irrelevantes. Si el diputado dijo o no que hay que desterrar a los enemigos políticos. Si Rodrigo Chávez dijo o no que un periodista lo que estaba informando es basura. Si Rodrigo Chávez o no se reunió con un medio de comunicación para generar una agenda en común. Si el gobierno está coparticipando junto con Pueblo Soberano para poner denuncias contra el Tribunal Supremo de Elecciones para lesionar la imagen del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, como nos daremos cuenta, ese peso, ese astro que gravita y hace que todo lo demás, perdón, que ejerce una presión y que hace que todo lo demás gire en torno a él, se llama chavismo gobierno, que
lo que busca es que no nos detengamos en el proceso electoral, sino que nos detengamos en una continuación de gobierno, en una postergación del gobierno, de manera tal que se junte el gobierno saliente con el gobierno entrante, según tú. Es una suerte de distractor absoluto lo que está To- sucediendo, porque Totalmente. no nos está permitiendo ni siquiera saber qué piensan los candidatos en función de algún problema. Simplemente es todos los días o cada 2 días, cada 3 días, como pasó ayer, se anuncia una gran denuncia y va la distractor y va la mariposa y todo el mundo va a estar viendo la mariposa moverse. Exactamente, exactamente. Eh, Esa es la técnica, ¿verdad? De manera tal que, como bien lo indicas, es un mega distractor que nos hace entonces pasar de una gravitacional, de una fuerza gravitacional que debería estar en torno al proceso electoral Ujú. para un tema gravitacional que gira en torno a gobierno. Sigue girando en torno a gobierno. Mau, Mauricio Muñoz de Opol Ujú, informa de una encuesta en función de los números que él dice haber recopilado a nivel nacional con su empresa. El CIEP también, Ronald Alfaro lo ha estado desarrollando y otras organizaciones también han estado en lo mismo. Lo que sí queda en evidencia, Gustavo, es que hay una gran cantidad de gente que dice, no sé si voy a ir, indecisos. De los que ujú. dicen, sí voy a votar, hay la mitad que dice, ya tengo por quién, pero si nos vemos en eso es un micromundo que no podemos ni siquiera decir que se va a extrapolar No, los residuos faltantes en una similar distribución de cabezas o de candidaturas. Está abierta la campaña electoral para que cualquiera gane, aún y cuando se pinta el 25%, incluso depende cómo el cuadro que se haya puesto, incluso con una encuestadora, hasta un 50 y resto por ciento a favor de una candidatura, que ya me podrás vos decir qué tanto distractor cognitivo representa ese número. Pero sí, a sí, pesar de esas gráficas, la elección está abierta todavía. sí. Vos sabes que quienes hemos trabajado en estudios de opinión pública durante muchísimos años a nivel nacional e internacional, sabemos que esto pasa en Costa Rica y ha pasado en todos los países de la Ujú. región latinoamericana, en donde los datos se muestran según ciertos intereses. Entonces, decir que de 10 frijoles hay 2 frijoles que ya se decidieron y un frijol está con el candidato oficialista y un frijol se lo reparten otros, entonces ya está. Esos 2 frijoles, es el que tiene uno, tiene el 50%, no, no tiene el 50% de los votos. Eso hay que tomarlo en consideración con toda la población, ¿verdad? Completita de frijolitos que van a ir a votar. Entonces, eso es un engaño normal, habitual, mediante el cual se busca torcer la realidad, porque como bien indicas, apenas tenemos aproximadamente un 45-40% de la población que dice de momento, Ujú. porque esto es una acción La proyectada en el foto, futuro, porque la pregunta exacto. es, si las elecciones de febrero fueran hoy, ¿verdad? Entonces es una proyección a futuro, pero aún así es un 40% aproximadamente de la población que dice que probablemente vaya a votar el próximo 1 de febrero de 2026. De ese 40%, entonces sí, hay que tomar en consideración cómo se distribuyen los diferentes porcentajes de votos. Eso quiere decir que hay aproximadamente un 55 a 57% de la población que, como bien indicaste antes, no está decidida todavía por quién votar. Además, paso uno no ha dicho si va a votar o no. Ujú. Y paso dos, si vota, todavía no sabemos por quién. Entonces, no se puede decir que como Álvaro Ramos tiene el 8% en esta ocasión, hay que poner el 8% de ese 50% que falta. No, porque no necesariamente se distribuye de manera igual la primera parte que se define con respecto a la segunda parte que se define. Y lo otro que hay que tomar en consideración es una lectura en el tiempo. A mí me gusta siempre la imagen esta que se dice que las encuestas son una fotografía de un momento en el tiempo. Pero cuando Exacto. tenemos varias fotos, podemos hacer una película.
Entonces, les invito a las y los costarricenses que nos están escuchando que hagamos el ejercicio. Para abril de este año, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que es de las encuestas serias que hay en el país, no, no cambia según el color de la temporada. Resulta que decía que para abril de este año, un 70% aproximadamente de la población no estaba definida o estaba indecisa. ¿Okay? Abril de este año, 70%. Cuando veíamos en abril cuánto tenía, por ejemplo, el chavismo, realmente la candidata o Gustavo, quienes nombraban a la candidata Laura Fernández, Gustavo, que Laura Fernández ni un siquiera era segundito. candidata. Gustavo, nada más, no sé si me puedes hablar un poquito más fuerte para escucharte mejor. Sí, Parece claro. que está un poquito bajito el audio Ok, tuyo. no sé si ahí se escucha mejor. Ahora sí. Entonces, para abril, 70% estaba indeciso. De la población decidida a votar en aquel momento, eh, aparecía, no aparecía ni siquiera Laura Fernández en el escenario, aparecía con menos del margen de error, y no se sabía en aquel momento, Jonathan, si quién iba a ser la candidata del oficialismo o el candidato del oficialismo, no se sabía ni siquiera el partido que iba a tener el oficialismo, no se tenía claro todavía si el Partido de Liberación Nacional iba a tener lista su convención o no. Entonces, digamos que ese 70% lo hemos definido hacia septiembre. En septiembre, les recuerdo los datos a las personas que nos escuchan, 12% de la población que se define dice que lo haría por Laura Fernández y un 7% por Rodrigo Chávez. Yo sé que alguien dirá, pero eso estaba malo porque Rodrigo Chávez aparecía ahí. Bueno, es que todavía quedaba en el ambiente la famosa mm, intención del mandatario de si iba a renunciar o no, de si participaría como diputado o no, de si lo iba a hacer como ministro o no. En palabras propias, quién sabe, podría ser, y aún así todo depende, ¿verdad? Decía en aquel momento. Entonces, claro que había una población, Laura Fernández con 12, Rodrigo Chávez con 7, sumaban un 19% para septiembre de este año. Ahora bien, para octubre suman un 25%. Entonces, ve que interesante, porque si al 19% le ponen los 3 puntos de margen de error, llegas a un 22. Si al 25% le quitas 3 puntos de margen de error, quedas otra vez en 22. Entonces, digamos que Laura Fernández está, o el chavismo está ahí entre 19 y 25 puntos porcentuales, Ujú. aproximadamente. ¿Que se estancó? No sé, porque esa es la foto, esa es la última foto. No podemos decir si alguien se va a quedar calvo con tomarle 2 fotos o 3. ¿Verdad? Tenemos que esperarnos un poquito más. Entonces, eso es la situación con el chavismo. Ahora bien, ve que interesante porque los datos han sido consistentes de que siempre ha sido entre un 6 y un 8% de quienes dicen que votarían, por ejemplo, por Álvaro Ramos, que es el segundo en posición de intención de voto. Y esto es muy, muy interesante porque si multiplicamos ese 8%, 3, ¿verdad? Por 3.5 millones de personas, que es el total de votantes en el país, aproximadamente 3.7, nos dan entre 280 a 300,000 votos o personas que votarían por Álvaro Ramos. Ve qué coincidencia porque en el 2024 personas que fueron a las municipales fueron aproximadamente 300,000 personas del Partido de Liberación Nacional y más o menos la mitad de eso, 180, 150,000 personas participaron del proceso interno. Quiere decir que ahí hay una base de, como les llaman hoy, pericos y pericas, que están ahí quietos, ¿verdad? Que no han despertado todavía la campaña, pero que están ahí. Entonces, si uno hiciera a hoy, con la lectura de lo que llevamos en este momento, eh, uno podría decir que va a haber una segunda ronda y que esta segunda ronda estaría entre Laura Fernández y Álvaro Ramos. De nuevo, a hoy, A con hoy. los datos de hoy, Ujú. sin tomar en cuenta que esto puede variar,
porque ya varió en el 2014, varió en el 2018, varió en el 2022, y quienes estaban de primero en las encuestas en esos tres periodos, No, ni siquiera llegaron algunos. finalmente no llegaron, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en consideración, porque mucha gente dice, es que Laura Fernández tiene un 19, un 25. Sí, Figueres también tenía un 19 y no quedó. Exacto. Y de Santi también. Y Johnny también. Y Johnny también, y Otto Guevara también, y los tenía también, Linet Saborío tenía un 8% y al final ni llegó a la última ronda. La elección 2018 se iba a definir supuestamente para esta época, estaba definida entre Antonio Álvarez de Santi y Juan Diego Castro Fernández, y ninguno de los dos llegó y terminó siendo don Fabricio Alvarado y don Carlos Alvarado. Para el 2014, ni Johnny, ni Otto, ni José María Villalta llegan a la elección final, sino que el que llega es Guillermo Solís. Entonces, Costa Rica tiene esa particularidad, ¿verdad? Que uno no puede prever, eh, por dicha, no puede prever quién va a resultar un ganadora o ganador de una contienda hasta el último día. Un dato muy interesante, hay dos datos que me parecen sumamente interesantes en esta encuesta que hizo el Centro de Investigación de Estudios Políticos, y con esto determino tu observación, y es Ujú. que el 72% de las personas indecisas para el mes de enero de hace 4 años, el 72% decía que se iba a definir entre la última semana y el Y el día de día. las elecciones. Un 72%, o sea, tenemos hoy un 50% de personas que están indecisas. El 72% de eso, si uno hiciera el dato a tiempo presente, el 72% de eso se definiría hasta la última semana. O sea, faltan todos los debates, falta una eternidad. Y el segundo dato muy relevante es que un 74% de la población costarricense no quiere continuidad. Entonces, en esta Es un campaña número muy alto. es un número muy alto, pero vieras qué interesante, porque ahí el insight más fuerte que uno puede encontrar es que a la persona costarricense le cae mal, no le gusta, detesta que le digas por quién votar, Ujú, prefiere decidir por sí mismo. O sea, cuando ujú. vos llegas y decís, pero mira, es que Chávez, es que Laura, es que, mira, espérame, ¿verdad? Es esa persona que le gusta rumiar, quedarse un ratito, verlo hasta el final, ver los debates, disfrutar probablemente o no, pero finalmente, digamos, pasar por todo el proceso electoral para tomar una decisión. Como buenos ticos, dejamos todo para el final. Parte de la cultura. Así Gustavo, es. el, ¿te parece que las demás candidaturas, las 18 restantes, están muteadas en el buen entender del término? Porque andan recorriendo algunas, las zonas hasta donde les da el músculo, el pulmón, el oxígeno que tienen. Ujú, Unas venían sonando en redes, una Natalia, un Juan Carlos, el mismo Fabricio, pero de un momento a otro parece como si le hubieran muteado. Básicamente se escucha el oficialismo por razones obvias, se escucha a Álvaro por ese pulmón que todavía está y que lo has graficado bien, y particularmente me llama la atención que de una foto a otra la que evidencia un movimiento interesante y visible es Claudia. ujú. Ahí hay varios fenómenos. A mí bueno, vos y yo que somos formados en ciencias políticas, el otro día hablaba con alguien que me decía, pero es que pasa tal cosa, y yo le decía, es que mira, los fenómenos políticos son multivariables, o sea, no puedes explicar con una sola cosa todo lo que pasa. Si fuera Ujú. así, sería sencillísimo, ¿verdad? Claro. Sería como un bingo ahí, es el cartón y las bolas. No, 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 aún ahí es difícil prever cualquier resultado. En política tomamos en cuenta, de acuerdo a las últimas tendencias en sistemas de análisis de datos y demás, manejamos alrededor de no menos de 20 variables en un análisis somero, en un análisis promedio entre 40 y 50, y podemos llegar hasta las 60, 70 variables en un análisis pesado, ¿verdad? Entonces, quisiera tomar en cuenta de todo ese universo de variables, tres que me parecen importantes a esto que está señalando. Lo primero, acordémonos de que todavía es muy temprano para lanzar una campaña muy fuerte, porque no se tiene todo el dinero para este momento.
los partidos políticos no han recaudado fondos suficientes para hacer una inversión importante ni en redes, ni en medios masivos de comunicación, ni en otras fórmulas, por ejemplo, territoriales. ¿Okay? Entonces, digamos que eso está como parado un poquito porque no hay de dónde, ¿verdad? Chocolate no hay cacao. Entonces, por más que uno diga, es una gira, bueno, las giras, vos lo sabés, cuestan plata, ¿verdad? Bien. Hay que mover 10, 15, 20 personas y eso significa hotel, comida, transporte, combustible y mucho más. Entonces, los partidos políticos no tienen todos el dinero. Bueno, algunos sí y están llevando buses de lado a lado, pero eso es otra historia. En segundo lugar, ¿para qué gastar una gran inversión de recursos, de tiempo y demás si sabes que una buena parte de la población se va a definir hasta el final? Entonces, no vale la pena hacer un desgaste ahorita porque no va a resultar, digamos, necesariamente en una inversión. Digamos, te puedes quedar sin recursos y haber gastado todas tus baterías y todas digamos, todas tu armamento político muy temprano y no poder llegar al final. Entonces, muchos están esperando que eso suceda. ¿Okay? Y en tercer lugar, es importante decir que, como bien señalas, hay candidaturas que son candidaturas de nicho. Entonces, tu proyección de crecimiento no es necesariamente vertiginosa, no es que van a pasar de los 2 a los 8 y de los 8 a los 16 y de los 16 a los 24 puntos, no, no, probablemente pasen de 2 a 4 y de 4 a 7 y con eso van a ir a buscar la pelea. Acordémonos de que Rodrigo Chávez es el presidente que quedó en primera ronda con la menor cantidad de votos de padrón, 9.9 puntos porcentuales de padrón. Menos del 10% de la población puso a Rodrigo Chávez de presidente. Así es. ¿Verdad? Oscar Arias quedó con el 26%. Doña Laura es un fenómeno diferente por las circunstancias, pero Luis Guillermo Celis quedó con el 21% de padrón, Carlos Alvarado con el 14.5% de padrón y Rodrigo Chávez con el 9.9%. O sea que, para ponértelo en términos reales, el que llegue a 8 puntos porcentuales, de ahí está en la pelea. Está jugando. Entonces, exacto, entonces, ¿para qué te vas a desgastar tan temprano si sabes que el crecimiento sostenido, pero poquito, es más interesante que hacer una gran inversión y llegar a los 8 y después caer, ¿verdad? Entonces, es una inversión un poquito, digamos, de más largo plazo y una inversión más paulatina. Y cierro con un cuarto elemento que probablemente aquí muchas personas nos vayan a entender perfectamente porque ya han visto la dinámica política. Eh, en el proceso electoral, lo que tenés son candidaturas de nicho, como por ejemplo el PAC, que probablemente, me atrevería a decir, ya tenga pre-convencidos a los que ya de todas maneras votarían por él. Ya tiene Debería, su grupo, ¿verdad? debería. Ya alcanzó de alguna manera a aquellos que, acordate que el PAC más o menos ha pesado históricamente entre un 3 y un 5%, 7 cuando le ha ido muy bien, en procesos electorales subía, pero era otro fenómeno, pero es un partido de unos 5 puntos porcentuales, ¿verdad? La Unidad Social Cristiana, lo mismo. Un candidato como José Aguilar Berrocal, mira, hey, podrá perseguir unos 3, 4, 5 puntos porcentuales cuando mucho, sé que le da para la pelea, pero se los tiene que debatir contra un Eliezer Feinsack, que todavía no se ha tirado por condiciones obviamente totalmente entendibles, no se ha tirado al ruedo todavía, con una Natalia Díaz Quintana, porque son ese nicho de pensamiento, digamos, más de derecha. La izquierda, bueno, ya el Frente Amplio probablemente esté alcanzando su tope de nicho, ¿verdad? En donde, acuérdate que para el proceso electoral municipal tuvieron entre 22 y 25 mil votos, ya lo tienen probablemente por ahí, entonces con eso tienen los 3, 4 puntos que están ahí en las encuestas. Entonces, cualquier crecimiento se va a dar de aquí a enero. Entonces, vamos a ver, de nuevo, ya esta es como la apuesta, como llegar a una mesa de póker y decir, esto es lo que voy a poner, esta es mi entrada, este es mi derecho de piso, y de aquí en adelante todo cuenta. Más o menos ese es el escenario, y tenés entonces de las 20 candidaturas, alrededor de unas 11 que ya
están ahí gravitando, digamos, en la posibilidad de sacar un porcentaje que le permita colarse en una. Con base en el criterio que estás esbozando, Gustavo, yo lo grafico y lo ejemplifico como en el ciclismo. Van adelante una escapada, hay otro que Ujú, está persiguiendo básicamente solo, o sea, está gravitando solo. Hay un grupo perseguidor de 3 4 y está el pelotón. Más o menos por ahí anda la distribución, tal vez un poquito más en el pelotón de persecución, porque ahí puedes sumar a unos o a otros, pero más o menos así anda la distribución. Pero me llama la atención y concuerdo plenamente con vos de que la mayoría son de nicho. Yo no ujú, veo a ujú. alguien del centro izquierda votando por los de la derecha, que es un Eli, una Natalia, los que han mencionado. Pero si esos son los topes y si esa es la repartición del pastel, tienen que, por fuerza, en enero, mostrarse lo más flat posible, lo más amplios posibles para poder captar la atención del que no se identifica por medio de un nicho. El que no es estrictamente conservador o no es ese su factor de votación, el que no, el que es igual para el factor liberal o económico o el Así es, factor progresista, esos ya están distribuidos en el pastel. Pero hay un así es, grupo que necesita un algo más, un algo de yo quiero saber para dónde voy. exacto. ¿Ves a alguien con esa sombrilla, con ese discurso, con esa mentalidad? ¿O hay que ver si más bien los nichos empiezan como a reagruparse y a ser un poco más grandes por naturaleza? Aquí hay, esta pregunta es interesantísima porque apunta, bueno, hey, vos lo sabés mejor, has estado en varios procesos electorales y lo dominás a la perfección. Vos sabés que en Costa Rica hay una cultura política eh, que tiene tres factores fundamentales. Lo que llaman los norteamericanos el bandwagon effect, ¿verdad? El efecto del vagón de la música, en donde la gente que le gusta ver quién va de primero para votar a ganar, para decir, Ujú. yo voy con el equipo ganador. Bueno, ese es un factor. Está el otro que se llama el underdog, lo han estudiado mucho a nivel de varios sistemas de políticos. Costa Rica es uno de ellos, en donde sabemos que vamos a ver, es como el perro flaco, ¿verdad? Pobrecito, voy a votar por tal, porque nadie le va a dar el voto, entonces vamos a votar por este, pues, está bien, la verdad es que no importa, yo no voy a votar a ganar, sino que voto por el perro flaco. Y está el otro factor que en Costa Rica es muy, muy fuerte, que es el voto útil, que es que aunque yo sé que Jonathan Prendas no necesariamente me convence del todo, pero yo sí creo que podría ser la persona que le haga la traba a el candidato que no me gusta, ¿verdad? Entonces, ese voto en contra de se escenifica en el voto útil, el famoso voto útil, ¿ok? No me gusta el candidato de todo, puede ser que le falta algo, pero no me desagrada, por ejemplo. Entonces le voy a dar el voto porque sé que va a dar la pelea. Ese todavía, de los tres factores todavía estamos muy tempranos, Jonathan, como para poder descifrar al día de hoy si se va a votar a ganar, si se va a votar Para que el por otro no lástima, quede. o para que otro no quede y entonces que mi voto valga para que efectivamente eso no suceda. ¿Verdad? Eso jugó mucho en las elecciones de 2014, 2018 y Así es. 2022, ¿verdad? Y eso pasa, y gracias por mencionarlo, porque en Costa Rica se nos olvida que también, aunque ya hemos hecho varios estudios donde la parte ideológica no es determinante, pero sí influye, ¿verdad? Yo digo que es como ir el culto a misa, en donde uno dice, bueno, no voy a ir en pantaloneta, o sea, el vestido no es lo importante, pero en pantaloneta no voy, ¿verdad? Es esa forma en la que la persona costarricense enfrenta disyuntivas de alguna manera, digamos, ideológicas, o lo que entiende por ideología. Entonces, bueno, le gusta que sea creyente. Más que conservador o progresista, le gusta que sea creyente o no creyente, o que no le importe tanto que sea creyente. Entonces, ahí nos debatimos en progresismos y conservadurismos, y por el otro lado están quienes dicen, bueno,
Hay gente que le gusta más Estado, hay gente que le gusta menos Estado, hay gente que sí se define más como por derecha, otra más por izquierda, pero digamos que tenemos ahí un claroscuro, digamos, en el continuo económico, que es el otro gran factor. Todavía Costa Rica tiene una definición mayoritaria progresista estatista, que es aproximadamente, de acuerdo con el Estado de la Nación y el estudio que hizo el Votómetro junto con el CIEP, en aproximadamente un 35% de la población. Un 25% de la población es conservadora, o por decirlo así, más pendiente a la parte religiosa, estatista, por lo tanto ahí tenemos un 60% de la población. Y hay un 35% que ni es ni chicha ni limonada, o lo tiene sin cuidado, no le importa los progresismos, no le importa los conservadurismos, no le importa el estatismo, no le importa el liberalismo, pero digamos que se va más por la vía de ver qué me ofrece, ver cuál es la oferta programada. Y solo un 5% se define en términos, sea progresistas o conservadores, liberales. Costa Rica a la derecha no es fuerte, no es fuerte. O no había sido tan fuerte, no sé si para estas elecciones lo irá a hacer, eso hay algo que hay que estudiar, pero completamente de acuerdo con vos en que todavía todos esos factores están jugando, están ahí, ¿verdad? En esta dinámica que estamos viendo todavía no se han colocado. Yo creo que ir a hacer una encuesta en este momento, ir a preguntarle a alguien cómo se define si conservador, temprano para hacerlo, ¿verdad? No ha calentado el asunto, no hay campañas que hayan empezado, como bien lo señalábamos antes, y entonces, todavía estamos, además, estamos en otras discusiones, que la del Tribunal Supremo de Elecciones, que el tema del narcotráfico, entonces todavía falta mucho como para poder empezar a hacer, digamos, análisis de estos otros factores dentro de la campaña. Gustavo, hay un elemento que particularmente siempre me ha llamado la atención en las campañas y es ese algo que pasa que una de dos, o hace que se caiga un candidato o hace que el otro crezca y se vaya en una ola, tipo el 2018 con el tema de la corte, que los Claro, dos candidatos finalistas aprovecharon cada uno en su nicho y despegaron. Pero claro, también hay cosas que hacen que básicamente caiga en el precipicio cualquier candidatura, llamemos el casado de Amil. Llamemos, claro. y hay ejemplos por montones. Esto que está pasando de la lucha frontal con el tribunal, con el OIJ, con lo del micrófono, todos estos pequeños detalles en su conjunto podrían ser, y de hecho Juan José Echeverría, lo tuvimos acá, el macho Echeverría, y Ujú, nos decía, el micrófono, cuidado y no es lo que catapulta la caída en pique de esa candidatura. claro, ¿Vos crees que sí, sí, sí. alguno de estos detalles sea la llanta estallada de ese carro? Yo creo que sí. Hay un amigo, un analista político, estratega mexicano, Vázquez Rigada, que dice que las campañas políticas no se ganan, sino que no se pierden. ¿Verdad? Es al contrario. O sea, tenés que ver de qué manera no metes la pata. Y esas metidas de pata son carísimas. Jonathan, como bien decís, el casado de Amil tuvo un costo político. Claro. ¿Fue el causante de la derrota? No, pero sí es cierto que no le ayudó, ¿verdad? Como bien decías, el voto el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia cambió el panorama político costarricense radicalmente, radicalmente. Era otra elección. O sea, de repente empezábamos enero, bueno, vos estuviste involucrado, ¿verdad? Pero vos decías, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento todo lo que habíamos hecho de la campaña anterior, de nuevo se reconfiguró todo? El caso de doña Linet Saborío, para la elección pasada, Así es. estaba de segunda junto con Figueres. Además, todo el mundo decía, no todo el mundo, pero una buena parte de la población decía, si quedaba Figueres y Linet Saborío, votaba por Linet Saborío. Y de repente llega la época de los debates y doña Linet Saborío, con el fenómeno de su manera De de entrarle a indecisión. los temas, de su indecisión, ¿verdad? Le costó un costo político directo. Eh, y vos lo ves, o sea, en los Estados Unidos, el disparo que le pega en la oreja al presidente Trump, sin duda alguna,
cambia la dirección de las elecciones. En España, hace bastante tiempillo, aquel fenómeno del atentado en el metro de España cambió el resultado de las elecciones. En fin, o sea, esto no es solamente un tema costarricense, sino que efectivamente está probado, como bien indicas, que hay factores exógenos o internos que pueden dar al traste con una candidatura y cambiar absolutamente todo el panorama electoral. El micrófono, sin duda alguna, si nos apoyamos en el estudio que hizo el Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina, se nota que doña Laura Fernández, a nivel de redes sociales, la campaña se desploma y entonces estaba Claudia Dobles, Ariel Robles y Álvaro Ramos en primerísimos lugares y Laura Fernández en cuarto lugar, con una cantidad importante de menciones negativas a propósito del tema del micrófono. Entonces, sí, Jonathan, creo que el tema del micrófono, creo que el tema del retiro de las garantías individuales, creo que el tema de la basílica y La misa de entrada a campaña. la misa privada o no, anunciada o no, ¿verdad? Tiene consecuencias. Para mí, un tercer error en línea o cuarto error en línea, es el tema de la lucha contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin duda alguna, este tema de estar buscando todo el tiempo una nueva bronca, un nuevo conflicto, no le suma a la campaña, sino que más bien le resta, y si siguen por esa senda, probablemente, como diría nuestro amigo Vázquez Rigada, entonces están haciendo cosas para perder y no para ganar. Hay un detalle sobre eso, Gustavo, y es el hecho de que esos grandes lunares de la campaña se hacen efectivos cuando hay una contraparte que los logra identificar y lo ataca. Porque el tico, puedo yo apoyar mucho a Gustavo Araya porque me gusta como piensa, pero si le dan la peleadera, llega un momento en donde el tico se cansa, donde el tico dice, pucha, es que lástima, o sea, era muy inteligente, pero pasa peleando y eso no es lo que me gusta y no es lo que yo quiero enseñar aquí en la casa. Entonces ya no lo apoyo. La gente se llega a hastiar, a cansar. Pero para eso tienen que existir medios, no necesariamente medios de comunicación, sino medios en los cuales se empiece a punzar y a pellizcar. Dicen que un elefante se bota a punta de pellizcos, no un solo golpe. Pero en esta campaña la oposición, alguien está logrando identificar eso al punto de lograr el relato oportuno y directo para hacer ver que eso fue un problema. De momento te diría que no. Lo ponía de ejemplo el otro día en una charla que estaba dando para el sector privado, y les decía que en Chile el presidente Boric, aproximadamente creo que hace un año, octubre, noviembre del año pasado, tuvo una crisis política porque el índice de homicidios del país llegó a los 6.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Aquí estamos 3 veces más arriba. Aquí estamos con 17 homicidios por cada 100.000 habitantes y no se ha convertido en una crisis política. ¿Quién lo convierte en crisis política? Los partidos de oposición. Así es. Que le dicen al gobierno, ya señores, basta, ya no más muertes. Usted no le voy a pasar un solo proyecto de ley si usted no pone la policía en la calle, si usted no se encarga realmente de dejar de hacer broncas y hacer su trabajo, de ponga los escáneres, porque ha hablado paja sobre los escáneres, vaya ponga los escáneres, y no de lo contrario. Pero conectados por aquello. Claro, pues sí, además, ¿verdad? Que funcione. Exacto. Sí. En efecto. Entonces, esto que está señalando Jonathan es valiosísimo en términos de una estrategia política, porque no queda el partido ganador por sus capacidades, sino por la incapacidad de la oposición, ¿verdad? Eso es un factor importante. Ahora bien, habiendo dicho esto, yo siento, varios colegas, creo que esto lo hablamos vos y yo allá por 2016, si mal no recuerdo, cuando estabas
en la Asamblea Legislativa, en una de las tantas reuniones que tuvimos, estábamos hablando de que el liderazgo, o había un espacio para que el liderazgo ocupara puestos en partidos políticos, probablemente no vendría de partidos políticos, sino de fuera de los partidos políticos. Eso era un fenómeno que, bueno, ya lo vimos, se cristalizó en este proceso electoral, ¿verdad? Quien queda presidente ni siquiera tiene partido político, ni siquiera formó parte de un partido político, ¿verdad? Y vieras que estamos observando varias colegas y yo, de que la campaña electoral te podría decir que probablemente vaya a suceder algo muy parecido a lo que pasó con el sí y el no durante el TLC. La campaña electoral va a provenir fundamentalmente de la sociedad civil y no de los partidos políticos. Entonces, va a ganar el partido político que mejor lea el caudal de opinión pública y no aquel que imponga una campaña desde el partido político. Esto es muy interesante porque ya lo viste con el tema del micrófono. Nadie del partido político tomó la bandera del micrófono para decir esto es un montaje, esto es para victimizarse, esto es claro, lo que fuera. No, nadie lo hizo. ¿Quién lo hizo? Jonathan, a mí me llegaban memes y probablemente... Los creadores de contenido que se hicieron grandes en esos días. Exacto, pero probablemente eran gente común y corriente que no tiene necesariamente que estar en política para hacer la burla, el meme, para hacer un chiste, para pasar un texto. Entrar a las redes sociales hoy es una forma muy rica de encontrar las mejores ideas de lo que está sucediendo y lo que la gente está sintiendo. Entonces, probablemente la campaña electoral 2026 vaya a provenir más de fuera de los partidos políticos que de dentro de los partidos políticos. Eso es un tema muy interesante porque entonces se trata de un asunto de canalización, más no de imposición de la campaña electoral. Si a eso sumas la incapacidad de los partidos políticos o la exposición para llevar a cabo campañas, pues efectivamente, digamos, aquí estamos ante una situación completamente atípica de un proceso electoral en donde, de ahí, veámoslo naturalmente, como te decía, démosle un ojo a los medios. Así es. Veamos medios, todos los medios de comunicación en este país, cojámoslos todos y hagamos un análisis de cuáles son los personajes políticos que están sonando, que apuesto que no hay presencia relativa importante de los miembros de la oposición. Para finalizar, Gustavo, nos quedan 3 minutos de programa. A las fotos sacadas hoy, hay 2 candidatos y sería lo que logre orquestar Álvaro Ramos como segundo lugar en este instante, lo que lograría llevar a una segunda ronda, y habría que ver si logra amalgamar a toda la oposición en función del no quiero que siga el continuismo, que siga el chavismo. Es el llamado a llevar ese estandarte hoy, no digo más adelante, puede cambiar, pero hoy. Te diría que es, digamos, es el que tiene el chance fáctico, el chance objetivo con mayor cantidad de caudal electoral posible que podría hacerlo, pero sin embargo también hay que tomar en consideración que ahí está una Claudia Robles que está marcando pauta muy fuertemente y está un Ariel Robles que ha logrado, digamos, hacer una variante importante. Hay un detalle. Un detalle ahí, Gustavo, disculpa que te interrumpa. Los tres tienen un partido político que les genera un peso. Claro. Hay mucha animadversión contra Liberación, mucha animadversión contra el PAC y mucha animadversión contra el Frente Amplio al margen de los candidatos. ¿Lograrán ellos quitarse esa sombra? Hay que ver, esto es un factor que vos y yo siempre hemos conversado, cuando un candidato es más grande que un partido o cuando el partido es más grande que el candidato. Ese es un factor sin duda alguna relevante, y hay que ver si efectivamente el chavismo tiene el piso más alto y el techo más bajo, y cuáles de estos fenómenos se repiten en las otras personas. Muchísimas gracias, Gustavo. No, al contrario, muchas gracias a vos. Siempre es un placer. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana Costa Rica al espejo con Víctor Borges. No se lo pierdan. Un sector económico y social de la población que vamos a radiografiar
porque todos tenemos que saber quiénes somos para saber para dónde vamos. Hasta mañana, si Dios así lo permite.